Buenas noches, sean bienvenidos a El Ático del Miedo. Mi nombre es Emilio Medrano y me acompaña mi amigo Púas. Muy buenas noches. El día de hoy vamos a hablar acerca de, realmente hablamos siempre de fantasmas aquí y pues no va a ser la excepción. Específicamente de lo que vamos a hablar hoy es acerca de cómo perciben ciertas creencias o ciertas religiones a los fantasmas, ¿ok? Como yo dije, pues yo no soy, digamos, creyente de ninguna religión, tampoco creo tal cual en la idea de que existe un fantasma así, pero de acuerdo a mi religión, yo no sabía que había ciertos aspectos, o bueno, la religión que profesa mi familia o con la que yo fui, digamos, bautizado, tenía una idea errónea de lo que se supone que debería seguir respecto a los fantasmas. Entonces, no sé, Púas, digo, eso ahorita lo vamos a ver, pero no sé tú, Púas, si te quedó media extraña la explicación que ahorita estuvimos checando respecto a los fantasmas en cuanto a la religión. Sí, estuvo buena la verdad, o sea, digo, sobre todo aquí en México que hay la mayoría profesa una religión que es la católica, pero hay tantas cosas que estábamos hablando ahorita de los fantasmas y entre otras cosas de los muertos también, que no tiene nada que ver con la religión y México hace otras cosas que no tienen nada que ver y eso está bien raro. Sí, está muy raro porque tal cual México principalmente es de religión pues católica. Y la idea de los fantasmas pues es diferente a la cual la mayoría de las personas que son católicas piensa. Entonces, antes de llegar a eso, vamos a hablar de otras dos. Entonces, no sé si te parece, pues, que empecemos por la religión del Islam. Simón, está muy bien. Bueno, de lo que estuvimos hablando ahorita, hicimos así como una previa de cómo íbamos a hablar, cómo íbamos a abordar el tema. Estuvimos investigando acerca de cómo ven cómo ven a los fantasmas en las tres religiones pues más importantes, que vendría siendo el Islam, que vendría siendo el hinduismo y por supuesto la religión cristiana. En el caso específico de aquí en México, pues vamos a ponerle que es la católica, ¿ok? Porque pues es la primordial. Así es. De acuerdo a el Islam, tal cual no existen fantasmas como así, como no existe tal cual de que una persona murió y se convirtió en un fantasma. Para ellos existe algo que se llama jinn. Un jinn es un espíritu, digamos un ser que lo creó, lo creó Dios también. Se supone Alá. que Dios, bueno, sí, especificándolo, de acuerdo al Islam, pues es Alá. De acuerdo a estas escrituras, o de acuerdo al profeta que es digamos, el principal exponente de esta religión, que es Mohammed, si mal no estoy, Uh-huh. existieron, Dios creó tres seres. Dios creó a los ángeles, Dios creó a los jinn y luego creó a la humanidad. A los humanos los creó de arcilla, a los jinn los creó de fuego y a los ángeles los creó de luz. De acuerdo al Islam, fueron creados específicamente para la función de que adoren a Dios. Esa es la función de acuerdo al Islam en cuanto a los jinn, en cuanto a los humanos. Ya sabiendo esto, inclusive de acuerdo a lo que estuvimos investigando, los jinn pues tenían ideas o tenían vidas similares a las de una persona normal. Podían casarse, podían tener hijos, o sea, podían tener ascendencia, podían decidir, tenían libre albedrío estos seres, eh, podrían ser del bien, o sea, podrían irse por el camino del bien, podrían irse por el camino del mal. Y estos seres, de acuerdo a lo que estuvimos investigando, pues de cierta manera aún existen con nosotros, ¿ok? Están ocultos de la humanidad, pero existen. Ellos nos Entonces, pueden ver, pero nosotros no a ellos.
Y de acuerdo a esta historia, digamos, el ser más relevante de acuerdo a los Jin, pues adivinen qué, es un Jin que se llama Shaitan, que misteriosamente se escucha como Satanás, ¿verdad? Así es. Entonces, es un, digamos, relevante o es el más relevante, el más importante de acuerdo a esta historia. Ahora bien, ¿por qué les hablo de esto? Y no estamos hablando pues tal cual de fantasmas. De acuerdo a esta historia, de acuerdo a estas escrituras, los Jin utilizan sus artilugios cuando son, digamos, malos, para provocar miedo, para provocar duda, para provocar, pues sí, malas cosas a la humanidad, mediante convirtiéndose o haciéndose pasar por seres queridos, convirtiéndose en fantasmas. Creo que por ahí también se podían convertir en animales. Así Eh, es. entonces, pues bueno, esas son como las principales cosas que hacen. Digámoslo de cierta manera que para el Islam, las experiencias paranormales, los fantasmas, las posesiones demoníacas, todo lo que tiene que ver con el fenómeno paranormal, está estrictamente relacionado o es, si no es 100% seguro, con los jinn. Con los Jin, es correcto. Ajá. Para ellos, los jinn es la idea de los fantasmas y de las cosas sobrenaturales. Resumiéndolo, para el Islam, los fantasmas no existen. Existen seres que se llaman jinn que hacen las cosas a los que nosotros llamamos fantasmas. ¿Ok? Así es, muchachos. Sí. Muy bien. Ahí tenemos más o menos la explicación de lo que es el Jin. Y, No sé si tú bueno, sabías aquí toda esa información, pues. sí tenía, o sea, sabía que eran las, ¿cómo se llama? Estas entes, no solo por los videojuegos, sino por otras historias, ¿no? Son estas presencias de humo con ojos y las voces penetrantes y así. Y pues en el folclore acá para la gente que no se adentre mucho en las religiones, cuando las personas, sí han visto caricaturas que tienen a dos personajes que es el bien y el mal en sus hombros. Bueno, supuestamente en el Islam son los Dijin, ¿no? Que representan el bien y el mal en una persona, por así decirlo. Uh-huh. Y ya en el método aquí popular, los Dijin son los genios. Entonces, ahí nomás para que lo tengan por ejemplo, en la de Aladino, el genio es un Dijin. Entonces, este concepto de que los Dijin piden deseos se adentra en el rey Salomón. Al parecer el rey Salomón tenía en sus manos, Alá le dio el obsequio de controlar varios Dijin para construir sus templos y todas estas cosas. Tengan en cuenta que esta información es de la religión Islam. ¿Ok? Así es, muchachos. Ahora, vamos a hablar de otro que a lo mejor tú tienes un poquito más de información de esto, que es sobre el hinduismo, pues. Así es. Bueno, el hinduismo. Pues esta religión es la que se profesa mucho allá en la India, ¿ok? Y pues los hindús no creen en la muerte, o sea, sí creen en la muerte, pero a ellos al morirse, si haces obras bien, reencarnas en otra persona. Hasta cumplir ciertos niveles, tú ya puedes alcanzar la iluminación allá con Krishna, si no mal recuerdo. Y para ellos no existen los fantasmas. Bueno, tiene un nombre, no son fantasmas en sí. Ellos se les llama Bhuta y es una criatura sobrenatural. Por lo general es un fantasma de una persona muerta. Estas cosas, los Bhutas, varían dependiendo de la región de la India. Y las características que tienen estos seres en el hinduismo son parecidas a lo que tienen los fantasmas y los que tienen los del Islam. Y dicen que son capaces de alterar y asumir varias formas en animales a voluntad. La característica principal de un Bhuta es que tienen los pies hacia atrás. O sea, si ustedes ven a un ser
con los pies hacia atrás es un Bhuta, ¿ok? Estas presencias o los Bhutas evitan los lugares sagrados para los hindús. Flotan también como los fantasmas. Y aquí hay un dato interesante. Los Bhutas, cuando ocupan casas como en nuestro folclore, ¿no? Las casas embrujadas, y tienen un nombre específico que es bungalow, y suelen ser lugares donde esta persona murió. Okay. Y como en todas las religiones existen diferentes tipos de Bhuta. Por ejemplo, un tipo de Bhuta es el Chudali, ¿ok? Que es una mujer que murió durante el embarazo y tienen características que pueden cambiar de forma a menudo y conquistan a los jóvenes en carreteras, chéquense este dato, y en los campos o desiertos. Si un hombre se enamora de una ente llamada Chudail, le causará la muerte y lo abandonará ya cuando este hombre se ha convertido en Bhuta, o sea, en fantasma. Entonces ahí es un dato donde a lo mejor podría explicarse por qué se aparecen mujeres en las carreteras. Entonces ahí sí es un dato importante. Y pues sí, o sea, es más que todo un dato interesante esto de los Bhuta. Y pues creo que es casi todo, Emilio, de las Sí, bueno, características del hinduismo. bueno, eso de por ahí había escuchado, o no sé si lo dijiste ahorita, que les gusta más como vestirse de blanco, no estoy bien, estoy mal, Sí, o era algo así, o era algo relacionado con eso. sí, las chudales visten de blanco, como típica aparición fantasmal de mujer. Ok, ese es exactamente el monstruo, digamos como mi monstruo preferido o el monstruo al que le podría tener miedo, es a ese, a la típica mujer fantasma vestida de blanco, ¿ok? Ese es tal cual Ajá. digo, a algunos a lo mejor les puede dar más miedo, pues no sé, un lobo, un La de los pies vampiro, hacia para atrás. mí es, y luego eso de que tiene los pies hacia atrás. Sí, da un poquito de, pues, de más, sí le mete un poquito más de miedo, de que de repente vas viendo a la mona y la mona, o sea, volteas para abajo y ves que tiene los pies atrás, pues obviamente te da miedo. Sí, o sea, Pero no sé si eso tiene que ver, yo sé que es un poquito más para la India, pero no sé si tiene que ver con las películas japonesas de, por ejemplo, la de Lente, donde se ven ándale. a no sé si tiene relación con eso. Yo A creo que sí, los porque Buda. también en la película de Ju-On, la mujer que se aparece siempre tiene la cabeza hacia atrás. Y una característica de las Chedali es que tienen algún cuerpo, o una parte de su cuerpo girada hacia atrás. Ujú. Sí, pero Bueno, fíjate qué extraño que tienen, o sea, yo sé que los fantasmas siempre se busca que tengan como aspectos, pues de terror o así, pero ajá, siento que eso le da un plus más, ¿no? O sea, a lo mejor la mujer no murió de esa forma, pero porque se le cambió la cabeza de esa manera. ajá. Ahora, la idea de los fantasmas, como podríamos así cerrarla, bueno, entonces, para cerrar lo que es Hinduismo. lo que dice el hinduismo respecto a los fantasmas, pues es que para ellos sí existe eso, o sea, sí hay un fenómeno paranormal que se Así llama es. Bhuta y ocurre cuando no puedes cumplir tú con el paso o no llegas al punto para poder pasar a otra vida. No Así necesariamente es. no necesariamente para llegar a la iluminación, ¿verdad? O sea, Exactamente. con que no A llegues a reencarnar. reencarnar, te conviertes en un Buda. Así es. Eso tiene, mi pregunta es, ¿las apariciones o los fantasmas de ahí es a fuerzas que tiene que ver algún evento traumático o morir de una forma desagradable? ¿O una persona que No, murió en cama se puede convertir en un Buda? mira, hay varios tipos de Buta. Ya te explico uno que son las Chidali. Y ¿Sí? los otros son los Preta, que son difuntos
que al morir sus familiares no les realizan estos ritos, ¿no? Para pasar a reencarnar y la iluminación. Ok. Esto es como que, o sea, no necesariamente tienes que morir violentamente, sino que si tus familiares, tus hijos o tus padres no te realizan los santos osorios, por así decirlo, no, Sí. te conviertes en un Buda. Fíjate qué cosa para conectar con la otra religión. El que Exactamente. no, el que no haya una, digamos, una misa o digamos una representación del dolor o digamos una preparación para que vayas hacia otro nivel o cuando falleces, ocasiona que a lo mejor no llegues a un punto deseado. En el caso del el hinduismo, es que no llegues a la reencarnación, podría ser de esa manera. Y para el catolicismo, que es la próxima religión que vamos a tocar respecto a los fantasmas, también es importante que haya esa velación, ¿no? El rezar por él Sí, para que llegue al cielo, para que el purgatorio sea, digamos, más corto y pueda llegar a la iluminación de Dios. Y pues bueno, llegando allá a este punto del catolicismo, que creo que es por mucho la religión más importante aquí en México, ujú, eh, podemos hablar de que para ellos, y esto es importantísimo porque muchas personas de aquí de México son católicos. Para los católicos, para la religión católica, no existen los fantasmas. Las personas que fallecen, las almas en pena, las personas lamentándose en las noches, no existen. Para el catolicismo, esos sucesos paranormales son explicados simplemente que son demonios. Entonces, de acuerdo, por ejemplo, tú eres católico y estás en la noche, no sé, viendo la televisión y de repente escuchas que en la cocina se mueve algo y Jesús, o sea, se escucha que tiran todo y no sabes por qué, no había nadie más. Hubo una presencia paranormal. No era tu abuelito, no era la vecina, el sombrero, el señor del sombrero de la vecina, que ahí hay una anécdota en mi casa, que supone que se parece a un señor con un sombrero, el señor vaquero le decían. No, no era él, es un demonio. ¿Tú sabías esta información, Púas? para la religión católica, chavos? Sí, ¿tú No, sabías eso, Púas? apenas hace ratito que estábamos investigando. No, hace Yo, ratito que estábamos yo, investigando, sí me sacaste de sorpresa. yo lo descubrí. Es que fíjate que pues ignorancia de cierta manera, Ujú. para las personas que profesan esta religión, pero para una persona que realmente está dentro de una religión o tiene, digamos, devoción a esto, el pensar que, ay, es que es mi papá que me está cuidando, o es mi hermanita que está ahí y me vigila. El hecho de pensar en eso, digamos, de cierta manera, ya estás, digamos, en contra de lo que piensa tu religión. Entonces, ¿por qué se supone que no hay fantasmas dentro del catolicismo? Pues el simple hecho de que automáticamente cuando una persona fallece, el alma va a que lo juzgue Dios, ¿ok? No hay paradas para ir a comer, no hay paradas para quedarse, vas directo a que te juzgue Dios y Dios decide si vas al cielo o vas al infierno. Así de simple, ¿ok? Así es. Puede ser que haya una tercera opción en donde tú llegas al purgatorio y en el purgatorio, pues ahí pasas, digamos, un proceso en donde tu alma va sanando, en donde tu alma se va purificando para que puedas llegar con Dios. Y es en donde se supone, entre comillas, tú puedes, digamos, bajar o ir al mundo terrenal
y decirle a tu familia que rece por ti, que ore o agradecerle porque lo hiciste, y eso te da el pase para ir al cielo, pero no te puedes quedar aquí. O sea, no puedes estar penando en la tierra. ¿Por qué digo? ¿Por qué digo? ¿O por qué la iglesia dice que son demonios? ¿O por qué las personas de fe dicen que no son personas que fallecieron? Son demonios las apariciones fantasmales. Por el hecho de que el diablo, Satanás, Lucifer, como lo quieran decir, pues de cierta manera te quiere alejar de Dios. Entonces, una forma de alejarte de él es aparecerte es aparecerse a lo mejor con un fantasma y de una persona conocida tuya. Entonces, de que, ay, es mi papá, y empiezas a guiarte o a basarte más en eso, y a lo mejor dejas de lado tu religión, o a lo mejor dejas de lado tus ideales, o el simple hecho de que te asuste, el tener miedo ante eso, digamos que le da fuerza a este ser malévolo, a Dios, a Satanás, y te va alejando de Dios, ¿ok? Entonces, la idea de que los demonios se conviertan en fantasmas, pues el simple hecho de que de que te quieren alejar de Dios. Entonces, pues la idea es esa, o sea, no hay tal cual personas que se convierten en fantasmas para la Iglesia Católica. Son demonios. ¿Qué ¿Tú opinas de eso, creerías Paul? esto, Emilio? Ya a mí no me, es que, ¿qué te puedo decir? Pues yo no tengo, yo Bueno, no, sí. a mí no me ha pasado nada de eso. No te puedo dar como yo creería en esto, no creía en eso, porque pues realmente no me ha pasado nada y no puedo decirte de que, ay, es que a lo mejor sí. Porque sí, yo sí he escuchado varias historias en donde una persona dice, ay, es que vi a tal, caminando por mi casa, no sé, a su abuelito. Eh, y si es un, digamos, sentimiento pues bonito para ellos, porque digamos, lo piensan de la manera en que, ay, se fue a despedir de mí, ¿ok? Exactamente. ¿Y qué pasa con esta información que acabamos de checar? O sea, pues no era tal cual tu familiar, era un ser malévolo que lo único que quería era que a lo mejor te alejara de tus creencias. Entonces, Sí. sí es algo ahí medio, pues, extraño. Entonces, pues sí, o sea, la idea de que no es tu familiar, es un demonio, pues sí es algo eh, que, que la iglesia inclusive no lo dice. Y fíjate qué curioso, ¿verdad? Porque yo he visto a muchas personas que cuando ven algún ser paranormal o se supone o dicen que en su casa espantan, hablan con un padre o buscan a un padre para que este padre vaya y les bendiga la casa. Ahora no sé, no Es, estoy seguro, no estoy seguro porque pues no me ha tocado estar, digamos, en esa situación, que el padre les diga de que, oye, pues no son personas que fallecieron, o sea, son demonios que están aquí. creo que sí lo Digo, saben, Emilio. aunque tampoco no creo que te digan, ¿verdad? O Sí, sea, exactamente. Es como los doctores, ¿no? No te van a decir las especificaciones de las enfermedades. sí, o sea, no te van a decir, de que, ay, si un demonio te está amenazando y te quiere llevar a tu familia. O sea, pues a lo Ajá. mejor te siguen la corriente de que no, pues sí, son pues sí, a lo mejor vamos a darle el descanso eterno, etcétera, y ya hacen su bendición, y la bendición no es específica para que se alejen los fantasmas tal cual, o sea, no es para ellos, o sea, porque al final de cuentas, fíjate, me acaba de llegar aquí la idea. O sea, cuando bendices a una casa es para que no entren las malas vibras, A los ¿ok? demonios, es correcto. Si el fantasma que ves es de tu familiar, no tendría por qué irse, porque no sería una mala vibra, ¿o sí? Pues es que siempre las bendicen para que, bueno, cuando es un familiar, las bendicen la casa para que se vaya con Dios, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces nunca se te cruza por la mente que sea un demonio, güey. Entonces ahí es algo importante, güey. Sí, o sea, si es algo que pues no, la iglesia
digamos que no comparte mucho. Igual, te lo repito, yo no soy una persona devota, yo no soy una persona que, que cree en esto, pero sí que me suena como que pues contradictorio que la gran mayoría de las personas que viven en México, que son católicas, muchas de ellas creen en fantasmas y muchas de ellas se acostumbran a vivir con estos fantasmas que, pues fíjate qué cosas, o sea, no son fantasmas, no son personas, de acuerdo a esta iglesia, son demonios. Ujú. Son O demonios. si eres del Islam, son jinns. O si eres del hinduismo, son butas. Entonces, yo creo que sí hay, sí hay que reflexionar un poquito acerca de eso, que pues cada religión tiene su forma de ver el mundo, cada religión tiene su forma de ver lo que pasa después de la vida terrenal. Y el, el hecho de que no existan fantasmas dentro del mundo terrenal, de acuerdo a estas religiones, nos hace ver que pues que realmente o nos hace, digamos, dedicar a pensar de que pues realmente vamos hacia otra vida, ¿ok? No nos quedamos aquí, vamos hacia otra vida, de acuerdo a estas Sí, todas religiones. apuntan a eso. O sea, bueno, por ejemplo, el Islam y el cristianismo tienen muchas cosas relacionadas entre sí. O sea, por ejemplo, los ángeles que salen en el cristianismo también salen en el Islam. Lo único que diferencia más o menos es el por qué se fueron creados y los demonios, ¿no? En el cristianismo son demonios y pues en el Islam son djinn. Y hay un cierto personaje que si quieren que hablemos de él en un futuro podcast, con mucho gusto hablaremos de él, que es el rey Salomón. Y él tiene muchas cosas que sacarle para un podcast, entonces él, para el Islam, él controlaba los djinn y para el cristianismo controlaba los demonios. Entonces ahí se les dejo el dato. Muy bien, entonces yo creo que vamos a dejarlo hasta aquí. Si lo hicimos ahí, pues breve, nada más así como a dar una explicación ahí basiquita. A lo mejor no hubo historias de terror, si ahí nos faltó. No se preocupen, la próxima se las rellenamos, le ponemos bastantitas historias de terror que tenemos. Y, pues nada, suscríbanse, denle like a la campanita, coméntenos por favor si tienen alguna historia de terror que quieran contar. Adelante, escríbanos si quieren que sea de manera anónima, no pasa nada, también lo hacemos así. Y no sé pues qué más quieras decir. Y bueno, hablando ya de los djinn y los demonios, pues en octubre les espera una sorpresa sobre este tema, entonces pónganse al tanto en nuestras redes sociales y en Spotify. Próximamente ya van a estar todos los episodios y constantemente se subirán los viernes al igual que en YouTube. Sí, Spotify es una opción adicional. Si tú quieres, si no te gusta a lo mejor YouTube, pues ahí la tenemos. Pero igual tenemos aquí todavía con YouTube. Y aquí vamos a seguir subiendo, además del podcast, otras cosas más adelante. ¿Okay? Entonces, para que estén al pendiente. Y si no hay nada más, pues lo dejamos hasta aquí. Y pues nada, les deseamos muy buenas noches y que descansen. Muy buenas noches, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana.